5 de diciembre, Evangelio de San Mateo 7, 21, 24, 27 del libro Hablar con Dios. Tema: vino a cumplir la voluntad del Padre. La vida de una persona fue edificada sobre muy diferentes cimientos: sobre roca, sobre barro, sobre humo, sobre aire. El cristiano solo tiene un fundamento firme en el que apoyarse con seguridad. El Señor es la roca permanente. El Señor nos habla en el Evangelio de hoy: dos casas. Una de ellas quizás se quiso ahorrarla en la cimentación, quizá hubo prisa para terminarla, no supo el debido cuidado, no puso el debido cuidado. Al que edificó de esta manera, el Señor le llama hombre loco. Las dos casas quedaron terminadas y parecían iguales, pero tenían muy distintos fundamentos. Una de ellas estaba cimentada sobre tierra firme y la otra no. Pasó algún tiempo y llegaron las dificultades que pondría a prueba la solidez y la edificación. Un día hubo temporal, cayó la lluvia y los ríos de de sus lugares, soplaron los vientos contra aquellas casas. Fue el momento en que probaron su consistencia. Una se mantuvo firme en lo esencial y la otra se derrumbó estrepitosamente, y el desastre fue completo. Nuestra vida solo puede estar edificada sobre Cristo mismo, nuestra única esperanza, nuestro único fundamento. Esto quiere decir, en primer lugar, que procuremos edificar nuestra voluntad con la suya. No es la nuestra una adhesión más o menos superficial a una borrosa figura de Cristo, sino una adhesión firme a su querer y a su persona. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Leemos también en el Evangelio de la Misa de hoy. La voluntad de Dios es la brújula que nos indica en todo momento el camino que nos lleva a Él. Es al mismo tiempo el sendero de nuestra propia felicidad. El cumplimiento del querer divino nos da también una gran fortaleza para superar los absolutos. Qué alegría poder decir al final de nuestros días: he procurado siempre buscar y seguir la voluntad de Dios en todo. No nos alegrará tanto los triunfos cosechados, ni nos importará demasiado los fracasos o los sufrimientos padecidos. Lo que nos importará mucho es si hemos amado el querer de Dios sobre nuestra vida, que se manifestó unas veces de modo más general y otras formas muy concretas, siempre con la suficiente claridad. Si nos cegamos la luz del alma, que es la conciencia, qué oscuros serán nuestros ojos. El cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios es a la vez la cima de toda la santidad. Todos los fieles cristianos en ocu- condiciones, ocupaciones y circunstancias de su vida, a través de todo esto, se santificarán más cada día, se aceptarán todo con fe, como venido de la mano del Padre Celestial, y colaborar con divina voluntad. Es aquí donde se demuestra nuestro amor a Dios y también el grado de unión con Él, y el Señor nos manifiesta su voluntad a través de los mandamientos y de las indicaciones, consejos y preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia, y de las obligaciones que conllevan la propia vocación y establos. Reconocer y amar la divina voluntad, que es deberes, no nos dará la fuerza necesaria para hacerlo con perfección, y en ello encontramos el lugar donde ejercitar la virtud humana y sobrenatural. La voluntad de Dios está muy relacionada con con la sonriente caridad de cada día y de todos los días en el cumplimiento del deber, aunque resulte dificultoso, con la ayuda que prestamos en lo sobrenatural o en lo humano a quien está a nuestro lado. La voluntad de Dios
se nos manifiesta de una forma expresa a través de aquellas personas a quienes debemos obediencia, a través de los consejos recibidos en el director espiritual y en la celebración que la homilía nos dirige. La obediencia no tiene su fundamento último en las cualidades, personalidades, inteligencias, experiencia, edad del que manda. Jesús superaba infinitamente. Era Dios. A María y a José les obedecía. Es más, Jesucristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos y nos reveló su misterio realizado en la redención de la obediencia a su familia. Quienes piensan que la obediencia es un sometimiento indigno del hombre y propio de personas con escasas madurez, ha de considerar que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo obedece por amor, por cumplir la voluntad de su Padre. Ese es el sentido de la obediencia cristiana, la que se debe a Dios y a sus mandamientos, la que se debe a la iglesia, a los padres y la de un modo u otro rigen la vida profesional, social, eh, de cada uno de ese orden, el orden divino de Dios. Para obedecer como obedeció Jesús es necesario un ardiente deseo de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y ser humildes. El espíritu de obediencia no cabe en un alma dominada por la soberbia. Solo el humilde acepta gustosamente a otro criterio distinto al suyo, al que debemos conformando en el acto en el de Dios. Él no, el que no es humilde rechazará abiertamente el mandato una y otra vez y lo aceptará aparentemente, sin, pero sin darle cavidad en realidad de corazón, porque lo someterá a discusión, a crítica y a limitaciones y perderá el sentido sobrenatural que tiene la obediencia. Estamos precavidos entonces porque nuestra tendencia al egoísmo no muere y las tentaciones pueden insinuarse de muchas maneras. Dios exige que al obedecer pongas en ejercicio la fe, pues su voluntad no se manifiesta con bombos y platillos. A veces el Señor sugiere que su querer como en voz baja, allá en el fondo de la conciencia, y es necesario escuchar atentos para distinguir esa voz y serle fiel. En muchas ocasiones nos habla a través de otros hombres, y puede ocurrir que la vista de los defectos de esta persona o en el pensamiento si está bien informado y si han entendido todos los datos del problema, se nos presenta como una invitación a no obedecer. Sin embargo, nuestro deseo de cumplir la voluntad de Dios superará ese y otros obstáculos que pueden presentarse en nuestra obediencia. La humildad da paz, la alegría para realizar los mandatos hasta los menores detalles. El humilde se siente gozosamente libre al obedecer mientras nos sometemos humildemente a la voz ajena. Nos separamos a nosotros mismos en el corazón, separamos el propio egoísmo y rompemos con sus lazos que nos esclavizan. En el apostolado, la obediencia se hace indispensable. De nada sirve el esfuerzo de cada pastoral en medios humanos, las mortificaciones. Sin obediencia todo será inútil ante Dios. De nada servirá trabajar con tesón de una vida a otra humana si no nos encontramos con el Señor. A lo más Hasta lo más valioso de nuestras obras quedarían sin fruto si prescindieras del deseo de cumplir la voluntad de Jesús, si no necesitas de nuestro trabajo, sino de nuestra obediencia. La voluntad de Dios también se nos manifiesta en aquellas cosas que Él permite, que resultan como esperamos
o incluso totalmente contrarias a las que deseábamos o habíamos pedido en consistencia de oración. En el momento entonces de aumentar nuestra oración y fijarnos mejor en Jesucristo, especialmente cuando nos resulta más duro y difícil los acontecimientos, la enfermedad, la muerte de un ser querido, el dolor de los que más queremos, el Señor hará que nos unamos a la oración. No se haga como yo quiero, Padre, sino como quieres tú. Que se haga, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quiso incluso compartir con nosotros todo lo que a veces tiene de injusto y de incomprensible el dolor, pero también nos enseñó a obedecer hasta la muerte y una muerte de cruz. En algunas veces nos toca sufrir mucho. El Señor no le ofende nuestras lágrimas, pero enseguida hemos de decir, Padre, hágase tu voluntad. En nuestra vida puede haber momentos de mayor dureza, quizás de oscuridad y de dolor profundo, en los que cuenta más aceptar la voluntad de Dios con tentaciones de desaliento. La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní nos enseña y nos señala que hemos de proceder en esos momentos. Hemos de abrazar la voluntad de Dios sin poner límites algunas ni condiciones de ninguna clase y una oración perseverante. No será pocas las veces en que a lo largo de nuestra vida tendremos que hacer actos de identificación con lo que es la voluntad de nuestro Padre Dios y diremos interiormente en nuestra oración personal, lo quiere el Señor y así se haga. Yo también lo quiero y así lo haré. Y vendrá la paz, la serenidad de nuestra alma y de nuestro alrededor. La fe nos hará ver una sabiduría superior detrás de cada acontecimiento. Dios sabe más. Los hombres entendemos poco su modo paternal y delicado de conducirnos hacia Él. Jesucristo nos consolará de todos nuestros pesares y quedaremos santificados. Hay una providencia detrás de cada acontecimiento. Todo está ordenado y dispuesto para servir mejor a la salvación de cada uno. Absolutamente todo, tanto lo que sucede en el ámbito más general como lo que ocurre cada día en los pequeños universos de nuestra profesión familia y familias. Todas las cosas pueden y deben ayudarnos a encontrar a Dios y por tanto encontrar la paz y la serenidad en nuestra alma. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios es fuente de serenidad y de paz. Los santos nos han dejado el ejemplo en el cumplimiento sin condición de la divina voluntad. Así se expresa San Juan Crisóstomo. En toda ocasión yo digo, Señor, hágase tu voluntad, lo que quieras, este o aquel, sino lo que tú quieras, no lo que yo quiera, esto o aquello, sino lo que tú quieras que se haga. Ese es el alcanzar y esa es la roca inamovible. Ese es, eh, esa es la piedra sólida, donde quiere que edifiquemos como María Santísima. Amén. 5 de diciembre del libro Hablar con Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.